En los próximos 5 minutos te voy a contar en qué consiste la técnica de ventas SPIN y, aún más importante, cómo debes de aplicarla y utilizarla en una situación real de venta. La metodología de ventas SPIN Selling fue desarrollada y publicada en un libro en 1988 por el psicólogo inglés Neil Druckmann. A pesar de ser una metodología bastante antigua, a día de hoy se sigue utilizando muchísimo y sigue siendo una de las principales técnicas de ventas cuando hablamos de un enfoque de venta consultivo. SPIN es un acrónimo y sus 4 siglas representan las 4 etapas del método: Situation, Problems, Implications and Needs. Es decir, es un método para formular una serie de preguntas estratégicas en las cuales debemos de seguir este orden, este flujo de preguntas orientadas en primer lugar a hacer preguntas de situación, de contexto del cliente, de cómo lo está haciendo, cuál es su situación actualmente. En segundo lugar, preguntas relacionadas con los problemas que está teniendo o los desafíos, o si ha tenido algún tipo de problemática o algún tipo de situación adversa en su situación actual. En tercer lugar, hay que relacionar esos problemas o esos desafíos con qué tipo de implicaciones ha tenido esos desafíos. Esta parte es muy importante y es la que la mayoría de los vendedores no hace bien, porque es en la que conseguimos cuantificar, o en algunos casos cualificar, esas métricas de negocio, las cuales son impactadas por esos desafíos. Y en último lugar, es la parte de necesidades, preguntas relacionadas con ese escenario aspiracional del cliente. ¿Qué sería importante para ti? ¿Cuál es tu estadio? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál sería una buena solución para ti? Este método sirve principalmente para 2 cosas. En primer lugar, es un enfoque consultivo muy efectivo para poder entender bien, diagnosticar la situación del cliente y poder hacer una propuesta efectiva de tu solución o de tu producto. Pero en segundo lugar, es muy importante porque este flujo de preguntas, este camino por el cual nosotros vamos guiando a nuestro potencial comprador a que vaya respondiendo, vamos a conseguir también un ejercicio de autorreflexión, de autoconvencimiento, de manera que cuando lleguemos a esa última fase hayamos hecho mella en esas métricas de negocio. La persona, el potencial comprador, será más consciente de qué métricas están siendo impactadas, de qué desafíos tiene y, en última instancia, cuál es su escenario ideal. En resumen, cuando vayáis a afrontar cualquier reunión de ventas, pensad en SPIN. Pensad en ese flujo de preguntas, en ese camino de preguntas por el cual debéis conducir a ese potencial comprador para lograr la venta de tu producto o de tu solución. SPIN no es un guión cerrado, pero os va a ayudar a guiar la conversación a través de preguntas inteligentes partiendo desde la S, partiendo de preguntas de situación, de contexto. ¿Cómo lo estáis haciendo ahora? ¿Qué herramientas tenéis ahora? ¿Cuántos empleados sois en el departamento? ¿Qué procesos estáis haciendo de manera manual? Una vez que tengáis su contexto y el cliente os haya contado su situación, empezar a relacionar con preguntas de problemas. ¿Qué casos de uso no estáis pudiendo abordar? ¿Habéis tenido algún tipo de brecha de seguridad? ¿Habéis tenido algún tipo de penalización en términos de cumplimiento normativo o auditoría? ¿Hay algún caso de uso que no se está pudiendo cubrir por parte de las necesidades de negocio? Una vez que tengáis más o menos una idea de cuáles son esos desafíos, y aquí viene la parte más complicada, es empezar a relacionar esos desafíos con las métricas, con esas implicaciones de negocio. Muchas veces nos encontraremos con clientes que no son capaces de cuantificar esas métricas y en muchas ocasiones porque no son conscientes, pero es bueno que intentéis, más allá de que os hagáis una idea de las métricas que están siendo impactadas, forzar al cliente a través de este camino a que responda a esas preguntas, a que él sea consciente de esas implicaciones, si no cuantitativas, cualitativas. Por ejemplo, si este proceso manual os lleva X horas y está impactando a tantos empleados, ¿de cuánto coste estamos hablando al mes? ¿Qué pasa si no sois capaces de entregar ese caso de uso a final del año?
Finalmente, si hemos conducido a ese potencial cliente a través de este camino, a través de este flujo de preguntas SPIN, entonces empezaremos a vislumbrar ese potencial escenario que quiere alcanzar el cliente, ese potencial escenario de necesidades, que nos llevaría a la última letra de este camino SPIN. En este momento empezaremos a vislumbrar qué producto, qué solución, qué funcionalidades, qué casos de uso podemos empezar a proponer al cliente. Pero antes de proponerle nada, hay que terminar haciendo una serie de preguntas para que él termine reafirmando sobre esas potenciales necesidades y también que nos ayude a diagnosticar un poquito más en relación a qué criterios son más relevantes de cara a su toma de decisión. Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿y si somos capaces de automatizar este proceso con nuestra solución en un X%? ¿Cómo afectaría esto a vuestros objetivos de negocio? ¿Esto sería importante de cara a tomar la decisión? ¿Cuánto de importante es implementar este caso de uso A o B? ¿Cuánto de importante es esta funcionalidad que has comentado? ¿Cómo impactaría al negocio si somos capaces de resolver esto con esta solución y os va a permitir hacer esto otro? Este tipo de preguntas de validación de esas necesidades le va a permitir al cliente también que nos cuente cuál es ese potencial escenario final y en última instancia le podemos hacer una última pregunta de, en términos de criterios de cada decisión, ¿qué es lo más o menos relevante para ti a nivel personal o para la organización? Y ahora sí, una vez que hayamos recorrido todo este flujo de preguntas SPIN, entonces estaremos preparados y, aún más importante, la otra persona estará preparada para recibir nuestra propuesta de valor, propuesta de producto o propuesta de solución. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, os animo a que le deis a me gusta y si queréis seguir recibiendo contenido relacionado con consejos de neurociencia, neuroventas, técnicas de venta, metodologías para entregar la excelencia en la venta B2B, os animo a que os suscribáis a mi canal. Hasta luego.